La carretera de terracería colorada estaba demasiado silenciosa. No había viento, no había pájaros, no había nada más que el calor que subía del suelo y distorsionaba el aire frente a las llantas del tráiler de Isidro Campos, 52 años, originario de Calvillo, Aguascalientes. Había salido antes de que rayara el sol esa mañana, cargando un flete de cemento en sacos para una constructora en San Luis Potosí, y ya hacía casi 4 horas que no veía un alma en el camino. Solo el matorral a ambos lados, grisáceo y reseco, con las ramas retorcidas de los huizaches apuntando al cielo como manos suplicando por lluvia. Isidro era del tipo que no hablaba mucho, no porque no tuviera qué decir, sino porque había aprendido desde joven que guardar las palabras era más seguro que soltarlas. Quienes lo conocían en la carretera decían que era terco como una mula. Cuando se le metía una idea en la cabeza, nadie se la sacaba. También decían que era generoso hasta la médula, de esos que no preguntan ni esperan agradecimiento. Y por último, todo el mundo sabía que guardaba los secretos como un pozo guarda el agua en la sequía. En el fondo, quieto y sin cerradura por fuera. El radio del tráiler tocaba una norteña de las viejitas, de esas de puro acordeón rasposo, pero el volumen estaba bajo. Isidro lo prefería así. El ruido del motor ya era compañía suficiente, un ronquido grave y constante que conocía de memoria. Sabía cuándo estaba bien y sabía cuándo se quejaba. Esa mañana el tráiler estaba bien. Era él quien no lo estaba. Hacía 3 días que su celular parpadeaba con un mensaje no leído. El nombre en la pantalla era Citlali, la hija que había dejado en Aguascalientes cuando ella tenía apenas 7 años. Ahora tenía 23, y todavía mandaba mensajes de vez en cuando, no cada semana, pero lo suficiente para que él sintiera el peso de ese silencio que él mismo había creado entre los dos. No lo abría. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué responderle a una hija que creció sin él a su lado. Su madre, doña Socorro, de 71 años, todavía vivía en la misma casa de adobe donde él había nacido. Su hermana menor, Elodia, de 64, se encargaba de todo por allá. Él mandaba dinero cada mes, eso nunca había faltado, pero la presencia es algo que el dinero no compra. Y los 3 lo sabían mejor de lo que a él le gustaría admitir. Fue en ese estado mental, entre el ronquido del motor y el peso de las cosas no dichas, que Isidro divisó algo extraño más adelante. Al principio pensó que era un animal grande tirado en el acotamiento. Luego pensó que era una bolsa de basura que alguien había aventado desde la ventana de un coche. El tráiler se fue acercando despacio, porque el camino era angosto y lleno de baches, y solo cuando estaba a unos 100 metros de distancia entendió lo que estaba viendo de verdad. Era una mujer. Estaba parada justo a la orilla del camino, de lado al tráiler, recargada en una Caribe destartalada, color blanco percudido, con el cofre levantado. Su vientre era grande, muy grande, panza de embarazada de unos 7 meses, que parecía hasta imposible que aquel cuerpecito menudo aguantara tanto. Estaba de espaldas a la carretera, moviendo algo dentro del motor con un trapo enrollado en la mano, sin darse cuenta de nada, y del otro lado de ella, enroscadas en una piedra plana que estaba a unos 2 metros del coche, había 3 víboras de cascabel. Isidro lo vio todo de golpe, y el corazón se le salió por la boca. Eran cascabeles grandes, de esas del desierto que se ponen gruesas de tanto sol y piedra caliente. Las 3 estaban enroscadas, con la cabeza levantada en dirección a la mujer, sacudiendo el cascabel en un ruido que ella claramente no estaba escuchando por el barullo que ella misma hacía hurgando en el motor. La mujer estaba de espaldas a las víboras, a menos de 2 metros de ellas, sin percatarse del peligro. Isidro pisó el freno con fuerza. El tráiler rechinó, la carga se sacudió y se detuvo atravesado en el camino en un segundo.
Ni siquiera apagó el motor. Abrió la puerta, saltó del estribo y agarró el azadón que siempre llevaba recargado detrás del asiento de la cabina, herramienta que usaba para quitar escombros y ramas en los deslaves del camino. En 2 segundos, el azadón estaba en su mano y él corría como alma que lleva el diablo hacia la mujer. «¡Quieta! ¡No se mueva! Por el amor de Dios, no se mueva!». La mujer se volteó asustada, sin entender nada, mirando al hombre barbudo que corría hacia ella gritando y blandiendo un azadón en el aire. Abrió la boca para gritar, pero Isidro señaló el suelo detrás de ella con los ojos desorbitados, y ella se giró despacio, y entonces sí soltó un grito que rasgó el aire seco de aquella carretera de punta a punta. Isidro pasó frente a ella, interponiéndose entre la mujer y las víboras, y comenzó a golpear el azadón en el suelo cerca de las piedras, haciendo ruido, levantando polvo, gritando. Las cascabeles levantaron la cabeza, sonaron más fuerte por un segundo, y entonces, una por una, se fueron arrastrando hacia el matorral, desapareciendo entre las piedras y una nopalera seca que estaba al lado del camino. Cuando la última víbora desapareció entre los matorrales, Isidro se volvió hacia la mujer. Ella estaba sentada en el suelo de tierra colorada, con ambas manos en el vientre, temblando como una hoja, los ojos llenos de agua, la boca abierta, respirando hondo, como quien acaba de llevarse el susto de su vida. El trapo que usaba en el motor estaba tirado en el suelo a su lado, y la suela de sus guaraches estaba del color del polvo. «Ya pasó», dijo Isidro bajando el azadón y arrodillándose a su lado. «Ya se fueron». «¿Está usted bien?», tardó en responder. Se quedó mirándolo por unos segundos, como quien todavía no estaba segura si soñaba o estaba despierta. Luego abrió la boca y dijo, con la voz todavía entrecortada, «Dios santo, Señor, ni las vi». «Lo sé», dijo él. «Estaba de espaldas, pero ya pasó. Respire». Ella respiró hondo una vez, luego otra, la mano todavía firme en su gran vientre. Luego miró a un lado, vio el tráiler atravesado en el camino y soltó una risa corta y nerviosa que mezclaba el alivio con el resto del susto aún en el cuerpo. «¿Dejó el tráiler atravesado?». «Lo dejé». Se levantó y le extendió la mano. «No podía perder tiempo buscando dónde estacionarme bien». Ella tomó su mano y se levantó con dificultad, el vientre pesándole, las rodillas aún flojas. Era menuda, de unos 30 y tantos años, el cabello recogido en un chongo que se estaba deshaciendo, la blusa floreada con una mancha de aceite de motor en el lado derecho. Tenía ese aire de mujer que sabe valerse por sí misma, con la expresión de quien no acostumbra pedir ayuda a nadie, pero que en ese momento estaba claramente al límite. «Jacinta», dijo, sin que él le hubiera preguntado. «Jacinta Robles, 34 años. Gracias por no dejar que me convirtiera en almuerzo de víbora». Isidro casi sonrió. «Isidro, Isidro Campos». Miró la Caribe con el cofre abierto. «¿Qué le pasó?». Se sobrecalentó. Hizo una mueca de quien ya sabía que la respuesta no era buena. «Me paré para dejar que se enfriara un poco, pero creo que es más que eso. Está tirando algo. Vi que escurría por debajo del carro». Miró la carretera en ambas direcciones. No ha pasado un solo coche por esta federal en más de una hora. Isidro fue hasta la Caribe, se agachó, miró por debajo, se levantó, miró dentro del motor. No era mecánico, pero años de carretera le habían enseñado lo suficiente para saber lo que estaba viendo. La manguera del radiador estaba rota, y todo el anticongelante se había ido. El coche no iría a ninguna parte por sí solo. «Se rompió la manguera», dijo. «Así no va a andar». Jacinta cerró los ojos por un segundo. «¡Qué bueno!», dijo con una ironía seca que era claramente una forma de no llorar. «¡Qué buena noticia! ¿Cuántos meses tiene?». 7 y medio. Isidro se quedó mirándola un instante.
7 meses y medio de embarazo, sola, en una carretera de terracería, con el coche descompuesto, a unos 40 kilómetros del municipio más cercano, en medio de un calor que hacía crujir la tierra. ¿Tiene a alguien a quien pueda llamar? Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Tengo el número de un primo que vive en Jerez, pero ni sé si esté allá. Hace mucho que no hablo con él. Llame. Llamó. Se fue directo al buzón de voz. Colgó sin dejar recado y se quedó mirando el celular con esa expresión de quien ya está acostumbrada a que las cosas no salgan bien. Isidro miró su tráiler, luego la carretera, luego a ella. Súbase, la llevo al hospital de Fresnillo. Es lo más cercano que tiene una estructura de verdad. No quiero dar molestias. Ya las dio, dijo él sin malicia. Hice mi tráiler calabaza en el camino para salvarla de las víboras. La molestia ya está dada. Súbase. Jacinta lo miró por un segundo. Esa mirada de mujer que lo evalúa todo de una vez, que decide rápido si puede confiar o no. Luego miró su vientre, luego el coche descompuesto, luego la carretera que estaba vacía en ambos lados, hasta donde alcanzaba la vista. Deje que agarre mi maleta. Sacó una maleta mediana del asiento trasero de la Caribe, una bolsa con muestras de bordados que estaba en la cajuela y un morral de tela con mandado que había comprado temprano por la mañana. Isidro la ayudó a subir al estribo del tráiler, que era demasiado alto para que una mujer con una panza de 7 meses subiera sola. La cabina olía a café de olla y a cuero reseco por el sol. Tenía una estampita de San Judas Tadeo pegada en el tablero, una botella de agua a la mitad y una chamarra de mezclilla doblada en la esquina del asiento que servía de almohada en las paradas largas. Jacinta se acomodó en el asiento del copiloto, puso la bolsa en el suelo y se quedó mirando al frente mientras Isidro arrancaba el motor. «Gracias», dijo de nuevo, más bajo esta vez. Él solo asintió con la cabeza y metió primera. El camino colorado fue desapareciendo detrás de ellos. La Caribe descompuesta se quedó allí, sola en el acotamiento, con el cofre aún abierto, como una boca pidiendo un auxilio que nadie más iba a oír. Las piedras donde habían estado las víboras habían vuelto al silencio, como si nada hubiera pasado. Dentro de la cabina, los dos se quedaron un rato sin hablar. La norteña bajita todavía sonaba en la radio. El motor roncaba igual. El camino de terracería dio paso al asfalto después de unos 10 kilómetros y el tráiler ganó velocidad. Fue Jacinta quien rompió el silencio. No preguntó nada importante, solo fue hablando de dónde era, de lo que vendía, de cuántos tianguis había recorrido ese mes, del bordado que su abuela le había enseñado a hacer desde pequeña. Hablaba despacio al principio. Luego fue ganando ritmo, como una llave de agua oxidada que se va abriendo poco a poco. E Isidro fue escuchando, con ese modo de hombre que escucha más de lo que habla, de vez en cuando haciendo una pregunta corta que bastaba para que ella continuara. En algún momento, entre una historia y otra, Jacinta posó la mano en su vientre y se quedó quieta por un par de segundos. Luego dijo, pateó. Creo que tiene hambre igual que yo. Hay galletas Marías en la guantera, dijo Isidro. Abrió la guantera. Había un paquete de galletas a la mitad. Agarró, se comió 2, le ofreció a él. Él se negó con un gesto de la mano. Ella se comió otras 2. «¿Es niña?», preguntó él. «Es niña». Miró su vientre con esa sonrisa de madre que mezcla amor con cansancio. «Le voy a poner Luz, que era el nombre de mi abuela que me enseñó a bordar». Isidro no dijo nada, solo asintió. El sol estaba en lo alto cuando llegaron a las afueras de Fresnillo. La ciudad apareció en el horizonte, con el sol de Zacatecas brillando a un lado, e Isidro tomó la salida correcta sin necesidad de preguntar. Conocía esa ciudad de otros viajes. El hospital estaba en una colonia cerca del centro, un edificio de 2 pisos, con la fachada de azulejo blanco descolorido por el tiempo.
Estacionó el tráiler en la calle de enfrente, ayudó a Jacinta a bajar, agarró su maleta. «Puede dejarla», dijo ella. «Yo la llevo». «La estoy llevando», dijo él. Ella lo dejó. En la recepción del hospital, una enfermera llamada Berenice, de unos 40 años, con la filipina amarrada a la cintura y un labial color ladrillo, vino a atenderlos de inmediato. Vio la panza de Jacinta, vio su expresión e hizo todas las preguntas de rigor en menos de 2 minutos. Mientras se llevaban a Jacinta a una sala de evaluación, Isidro se quedó parado en la recepción, con la maleta de ella en la mano, sin saber muy bien qué hacer. Podría haber dejado la maleta en el mostrador y haberse ido. La carga de cemento esperaba en San Luis Potosí. La entrega estaba programada. Cada hora parado era dinero perdido. Pero no se fue. Se quedó sentado en un banco de plástico en la recepción, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando hacia el pasillo por donde Jacinta había desaparecido. No sabía por qué se quedó. No podía explicarlo. Era uno de esos sentimientos que no tienen nombre, solo tienen peso. Una hora después, la enfermera Berenice salió del pasillo y se acercó a él. «¿Usted es familiar de ella?» «No». La traje de la carretera. Se le descompuso el carro. La enfermera lo miró con esa mirada de quien está evaluando la situación. Ella está bien. El bebé está bien. Pero se va a quedar en observación el resto del día por el susto y porque se le subió un poco la presión. Usted se va a quedar. Isidro se quedó mirando el pasillo vacío. «Aquí me quedo», dijo. Y fue en ese momento que su celular volvió a parpadear. El nombre en la pantalla, Citlali. Mensaje nuevo. Miró la pantalla, miró el pasillo y guardó el celular en el bolsillo sin abrirlo. Allá adentro del pasillo, detrás de una puerta de aluminio, Jacinta estaba acostada en una camilla, escuchando el corazón de su hija en el aparato, y ni siquiera sabía que un extraño todavía estaba afuera, esperándola, sin entender muy bien por qué. Y afuera, en la recepción de azulejo frío, Isidro Campos se quedó sentado en el banco hasta que oscureció, con un secreto en el bolsillo que no abría, y un peso en el pecho que todavía no sabía que lo iba a cambiar todo. Quédate hasta el final. No te vas a arrepentir. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. La noche cayó en Fresnillo con esa prisa que tiene el desierto para borrar el día. El cielo pasó de naranja a morado en menos de media hora, y las luces de la calle se encendieron una por una mientras Isidro seguía en el mismo banco de plástico en la recepción del hospital. Se había tomado 2 vasos de agua del garrafón del pasillo, se había comido una gordita que le compró a un niño que pasaba vendiendo en una canasta, y había cambiado de posición en el banco unas 4 veces, pero no se había ido. La enfermera Berenice pasó 2 veces por el pasillo y lo miró con esa expresión de quien no sabe bien qué pensar. La segunda vez se detuvo. No necesita quedarse, ¿sabe? Ella está estable. Más tarde le damos el alta. Aquí estoy bien, dijo Isidro. Berenice se quedó mirando un segundo, luego se fue sin decir más. Como a las 8 de la noche, Jacinta apareció en el pasillo. Todavía con la blusa manchada de aceite, el chongo completamente deshecho ahora, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Traía su bolsa colgada del brazo y una hoja de papel en la mano, la receta y las indicaciones que le había dado la doctora. Se detuvo cuando vio a Isidro en el banco y su expresión fue de un asombro genuino, de ese que la gente no puede disimular. ¿Usted todavía está aquí? Aquí estoy. ¿Por qué? Isidro se levantó del banco con esa lentitud de quien ha pasado horas sentado y los huesos le están reclamando. Porque su Caribe está en la carretera descompuesta, su maleta la tengo yo, y usted no tiene cómo ir a ningún lado de noche con 7 meses de embarazo. Jacinta abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo.
Parecía que iba a discutir, que iba a decir que ella se las arreglaba, que no lo necesitaba, pero no dijo nada de eso. Miró al suelo por un segundo, luego lo miró a él. ¿Hay alguna posada aquí cerca? Hay una en la calle de atrás. Ya he pasado por ahí antes. Es sencilla, pero es limpia. Yo puedo pagar mi noche, dijo ella de inmediato, como quien necesita dejar eso claro antes que nada. Nadie está diciendo que no pueda. Fueron a la posada caminando. El calor había bajado un poco con la noche y la calle tenía ese movimiento tranquilo de ciudad de provincia después de la cena. Algunas personas sentadas en la banqueta, una tiendita abierta con la televisión prendida, un perro dormido en la cuneta. Isidro cargó la maleta de ella. Ella cargó la bolsa de muestras y el morral del mandado. La posada se llamaba Posada La Buena Fe. La dueña era una señora llamada Consuelo, de unos 60 años, robusta y de buen humor, que cuando vio a Jacinta con la panza grande, hizo un escándalo de cariño al que Jacinta claramente no estaba acostumbrada. Consuelo le preparó el cuarto más fresco, le trajo una almohada extra, le dijo que el desayuno era a las 7 y que si la señorita quería cualquier cosa, nomás tocara en la puerta de enfrente. Isidro se quedó en la recepción mientras Jacinta subía con Consuelo. Pagó la noche de ella en el mostrador antes de que ella regresara a pagar la suya. Cuando Jacinta bajó de nuevo, se había cambiado la blusa manchada por una camiseta de algodón sencilla, y vio que la noche ya estaba pagada. Se quedó con esa expresión de gente que no sabe si enojarse o agradecer. Le dije que yo pagaba, y mañana usted paga la suya, esta la pagué yo. ¿Por qué hace usted esto? Isidro se quedó mirándola un segundo. Porque hoy pude. Se quitó la gorra, se pasó la mano por el pelo, se la volvió a poner. Vengo por usted mañana temprano. Voy a ver qué hago con la Caribe. Se fue antes de que ella dijera algo más. Esa noche, Isidro durmió en la cabina del tráiler que estaba estacionado en la calle de enfrente del hospital, que era como dormía la mayoría de las noches en la carretera. Reclinó el asiento, dobló la chamarra como almohada y se quedó mirando el techo de la cabina con el celular en la mano. El mensaje de Citlali seguía ahí, sin leer. Se quedó con el pulgar sobre el nombre de ella por un largo rato. Luego lo abrió. El mensaje era corto. Solo decía: «Papá, necesitaba hablar contigo. Pero está bien, no tienes que contestar. Ya estoy acostumbrada». Isidro lo leyó 2 veces, 3 veces, guardó el celular sin responder y se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad por un tiempo que no supo medir. A la mañana siguiente, fue a la carretera a buscar la Caribe de Jacinta con una grúa que contrató con un mecánico local llamado Eliseo, 50 años, flaco y tatuado, que trabajaba en un taller a la salida de la ciudad. Eliseo remolcó el coche, vio la manguera rota y dio el veredicto. «La manguera se la cambio en 2 horas. Pero este motor ya pide esquina, ¿eh? Trae otros problemitas aquí que si la señora se va así, le van a salir en el camino. ¿Cuánto por hacer todo?» Eliseo apuntó un número en una hoja de papel. Isidro miró el número, miró el motor y no parpadeó. «Hágale». Recogió a Jacinta en la posada a las 8 de la mañana. Ella estaba en la banqueta con su bolsa de muestras, lista para irse, con ese aire de a quien no le gusta esperar. Cuando él le dijo que el coche estaba en el taller y que se quedarían un día más en Fresnillo mientras el mecánico terminaba el trabajo, ella hizo una cara de disgusto. Tenía tianguis en Jerez hoy. Y va a vender. Hay tianguis en Jerez cada semana. Sí, entonces también va a haber la semana que viene. No le gustó la respuesta, pero no tenía argumento. Se quedaron los dos caminando por el centro de Fresnillo mientras esperaban. Él 2 pasos atrás, ella adelante deteniéndose en cada puestito de artesanías que veía, mirando el trabajo de los demás, con ese ojo profesional de quien también hace con las manos. Frente a un puesto de bordados, se detuvo y se quedó mirando por un largo rato.
Esta puntada está mal hecha, dijo, más para sí misma que para Isidro. ¿Cómo dice? La puntada. Está usando punto de cruz, pero le mete una hebra de más. Queda flojo, se deshace fácil. Tomó una pieza, la examinó de cerca. Pero la idea es bonita. ¿Usted hace esto desde hace mucho? Desde los 8 años. Mi abuela me enseñó. Dejó la pieza de vuelta en el puesto con un cuidado que decía que respetaba el trabajo, incluso con el error. Vendo por todo el Bajío y el norte. En tianguis, tiendas de artesanías, a veces a gente que me encarga por internet. ¿Sola? Sola. Lo dijo sin drama, como un hecho. Isidro no preguntó más. Pero la pregunta que no hizo quedó en el aire. Sobre el padre de la criatura, sobre dónde estaba, sobre por qué estaba sola en la carretera con 7 meses de embarazo. Jacinta no ofreció la respuesta y él no la forzó. Solo por la tarde, cuando estaban sentados en una banca de la plaza cerca del arroyo comiendo unas gorditas que compraron en un puesto, fue que ella habló por su cuenta. El papá de ella se fue hace 4 meses. Isidro no dijo nada, siguió comiendo su gordita. No se fue así, con sus chivas y todo, continuó ella mirando hacia el arroyo. Se fue desapareciendo de a poquito. Un viaje aquí, un viaje allá, y un día me desperté y su número ya no existía. La cuenta del banco, las cosas de la casa, todo se fue con él. Hizo un gesto con la mano, rápido, como quien saca algo de adentro. Me quedé con lo que era mío nomás. El bordado, el carro, la panza. Su nombre, Baudelio, 40 años, vendedor. Soltó un suspiro, o al menos eso era lo que decía que era. Isidro se quedó quieto un momento. ¿Y su familia? Hay cómo hablar con alguien. Nunca quise saber de su familia. Él mismo nunca hablaba mucho. Solo sé que era de algún lugar de Guanajuato, que fue donde nos conocimos en la Feria de León. Isidro dejó de masticar por un segundo. La Feria de León. La conocía bien. Había pasado por allí tantas veces que se sabía las calles de memoria. Su apellido, Herrera. Baudelio Herrera. Isidro se quedó mirando el arroyo. Ese apellido no era raro en México. Había Herrera por todos lados. Pero el nombre Baudelio, de León, vendedor, desaparecido, se le quedó grabado en la memoria sin que él supiera todavía por qué. Esa tarde, el taller llamó diciendo que la Caribe estaba lista. Eliseo había hecho un buen trabajo. Cambió la manguera, ajustó el carburador, revisó las llantas. El coche estaba mejor que cuando había llegado. Cuando Jacinta vio el total en la nota, se le fue el color de la cara. No traigo ese dinero ahora. Ya está pagado, dijo Isidro. Ella se volteó hacia él. Isidro, Jacinta. Usted no puede andar pagando mis cuentas. No estoy pagando sus cuentas, le estoy prestando. La miró directamente. Cuando usted pueda, me paga, sin prisa. Ella se quedó mirándolo por un largo rato, con esa mirada que lo evaluaba todo, que buscaba qué había detrás, qué quería él, cuál era el precio que vendría después. Y solo encontró a un hombre de mediana edad, cansado de la carretera, sin segundas intenciones aparentes, esperando a que ella decidiera. «Lo voy a apuntar todo», dijo ella, «cada centavo, y se lo voy a pagar. Apúntelo». Fue a recoger la Caribe. Isidro se quedó afuera del taller con Eliseo, quien encendió un cigarro y se quedó viendo el coche de la mujer salir del garaje. «¿Es su pariente?», preguntó Eliseo. «No. ¿Amiga? La conocí ayer». Eliseo le dio una calada al cigarro, soltó el humo despacio. «Curioso», dijo. Isidro no respondió. A la hora de la despedida, ya con el sol bajando y la Caribe con gasolina y lista, Jacinta se quedó parada al lado de su coche, la mano en la puerta, sin entrar todavía. «Gracias», dijo ella. «De verdad. Buen viaje». Isidro ya estaba subiendo al estribo del tráiler. «Váyase derecho a donde se va a quedar.
No se pare en el acotamiento para nada que no sea una urgencia. Ya aprendí la lección sobre los acotamientos, dijo ella, con una sonrisita que era la primera vez que él la veía sonreír de verdad. Los dos se fueron en direcciones opuestas. Isidro tomó la carretera federal de regreso a San Luis Potosí, con un retraso de casi 2 días en la entrega. La carga de cemento esperaba. El contrato esperaba. Condujo por 3 horas sin pensar en nada en específico. La radio tocaba, el motor roncaba, la carretera pasaba. Entonces sonó el celular. Era un número que no conocía. Contestó. «Bueno». La voz del otro lado era de mujer, pero no era la de Citlali. «¿Es Isidro Campos? ¿El trailero?» «Soy yo. Me llamo Jacinta, la señora de la carretera de ayer». Él frunció el ceño. Ella había llamado del número del hospital, que era diferente al de su celular. «¿Pasó algo?» La pausa que vino después fue lo suficientemente larga para que él sintiera que algo se le apretaba en el pecho. Mi carro se volvió a descomponer. La misma carretera. Me paré en la gasolinera del kilómetro 72. Creo que ahora es la transmisión. Isidro se quedó en silencio. Y creo que ya estoy sintiendo unas contracciones, dijo ella, la voz más baja ahora, con un esfuerzo visible por parecer calmada que claramente no estaba. Puede que sea pronto, puede que no. Pero me da miedo quedarme aquí. Isidro miró por el espejo retrovisor. La carretera detrás de él estaba vacía. Miró hacia adelante. Miró el tablero del tráiler. ¿Desde hace cuánto las contracciones? Unas 2 horas, pero eran leves. Ahora se pusieron más fuertes. Se pasó la mano por la cara. Respiró hondo. Quédese en la gasolinera. No se mueva de ahí. Ya voy de regreso. Colgó antes de que ella pudiera decir algo más. Prendió las intermitentes, miró a ambos lados de la autopista y dio la vuelta con el mayor cuidado que pudo, con un tráiler cargado de cemento. La entrega se iba a retrasar otros 2 días. El cliente iba a llamar enojado. El dinero iba a escasear, pero allá en la gasolinera del kilómetro 72, una mujer con 8 meses de embarazo estaba sola con el carro descompuesto, sintiendo contracciones. E Isidro Campos, terco, generoso, guardián de secretos, no era el tipo de hombre que podía simplemente irse cuando alguien lo necesitaba. Y algo dentro de él, algo a lo que todavía no podía ponerle nombre, le decía que aquello no era solo por bondad. Le decía que aquello era por algo que ni siquiera había comenzado a entender. La gasolinera del kilómetro 72 no era la gran cosa. Tenía una bomba, un baño con la puerta chueca, una tiendita con estantes de papitas y refrescos tibios, y un despachador llamado Don Ramiro, de unos 50 y tantos años, que se pasaba los días sentado en una silla de plástico en la entrada escuchando la radio en su celular. Era el tipo de estación que los traileros conocen bien, de esas que están ahí no porque alguien planeó ponerlas, sino porque la carretera necesitaba tener algo en ese tramo sin chiste. Cuando Isidro llegó, 40 minutos después de la llamada, Jacinta estaba sentada dentro de la Caribe con la puerta abierta, ambas manos sobre el vientre, la cabeza recargada en el respaldo del asiento. Don Ramiro estaba parado afuera con cara de quien no sabía absolutamente nada de partos ni de embarazadas, y estaba rezando para que la situación se resolviera sin que él tuviera que hacer nada. Isidro estacionó el tráiler, se bajó, fue directo hacia ella. «¿Cómo está?» «Las contracciones vienen cada 10 minutos», dijo ella sin abrir los ojos. «Pero no se sienten como las describió la doctora. Creo que son de las de práctica». «Creo». «¿Cree o sabe?» «Creo». Abrió los ojos y lo miró. «Es mi primer hijo, Isidro. No sé cómo se siente para saberlo». Él se quedó callado un segundo. Tenía razón. «Vamos al hospital de todos modos. Estoy tratando de decir que tal vez no sea necesario, y yo estoy diciendo que vamos a ir de todos modos». Abrió la puerta del tráiler. «Súbase». Ella iba a discutir.
Él vio cómo su expresión se preparaba para ello. Pero vino otra contracción, y ella cerró los ojos, apretó el vientre con las manos, y la discusión se le fue junto con el aire que soltó despacio por la boca. Subió al tráiler sin decir más. Don Ramiro se quedó viendo cómo se iban con una expresión de alivio tan visible que casi se podía escuchar. En el camino de regreso a Fresnillo, Jacinta se quedó callada la mayor parte del tiempo. Las contracciones venían y se iban. Ella respiraba hondo, apretaba la mano en el vientre y luego se quedaba quieta otra vez. Isidro manejaba sin hacer ruido innecesario, sin prender la radio esta vez, los ojos en la carretera y un oído atento a todo lo que ella hacía. En cierto momento ella habló. «Luz». «¿Qué?» «Luz. ¿Ya le había dicho que se va a llamar Luz?» «Ya me había dicho. Tengo miedo de que se adelante». Su voz salió diferente esta vez, más frágil, sin el caparazón de mujer que se vale por sí misma. La doctora dijo que todo está bien, que todavía es pronto para preocuparse. Pero ayer, cuando sentí la primera contracción, sola en esa carretera, se detuvo, respiró. Hace mucho que no sentía miedo de verdad. Ya aprendí a lidiar con las cosas sin miedo, pero ayer lo sentí. Isidro no dijo nada por un instante. Luego, tener miedo de vez en cuando no hace mal. Hace mal cuando no tienes a nadie a tu lado mientras lo sientes. El tráiler se quedó en silencio por unos 2 kilómetros. «Ahora lo tiene», dijo Isidro. Jacinta volteó la cara hacia la ventana. Él no vio su expresión, pero vio su hombro subir y bajar una vez. Despacio. En el hospital, la doctora de guardia, una muchacha joven llamada doctora Elena, que tenía ese aire de recién egresada, pero que ya cargaba con más seriedad que mucha gente con 20 años de profesión, la examinó y dio el veredicto. Eran contracciones de práctica. El cuello del útero no se había dilatado. Luz estaba bien posicionada y con el corazón latiendo fuerte. Pero la doctora quiso mantener a Jacinta en observación por la noche, por la presión que se le había subido de nuevo con el estrés de la carretera. «Necesita reposo», le dijo la doctora Elena a Isidro en el pasillo, como si él fuera un familiar, «y dejar de andar sola en la carretera en esta recta final. ¿Cuánto le falta para el parto?» «Unas 6 semanas, más o menos», dijo él, que había escuchado la respuesta cuando la doctora le preguntó a Jacinta. 6 semanas son 6 semanas. Puede adelantarse, puede tardarse, pero necesita estar cerca de un hospital de verdad cuando llegue el momento, no en medio de la Federal. Isidro asintió. Esa vez durmió en la posada, en un cuarto pequeño que doña Consuelo tenía disponible. Se dio un baño por primera vez en 2 días, se comió un plato de arroz con frijoles y un guisado que le preparó la cocinera de la posada, y se quedó sentado en la orilla de la cama con el celular en la mano. Le llamó al cliente de San Luis Potosí. Le explicó el retraso. El hombre se quejó bastante, dijo que se lo iba a descontar del próximo flete. Isidro dijo que entendía. Colgó. Después se quedó mirando el nombre de Citlali en la pantalla por un rato. Esta vez abrió la conversación y tecleó. «Estoy en la carretera. Estoy bien. La semana que viene hablamos». Lo mandó antes de pensarlo demasiado. Guardó el celular y apagó la luz. A la mañana siguiente, Jacinta recibió el alta. Estaba mejor. La presión se había normalizado. Luz seguía quieta y bien. La doctora Elena repitió la recomendación de reposo. Le dio una lista de señales de alerta a las que estar atenta y le dijo que no pasara más de 2 horas seguidas de pie. A la salida del hospital, los dos se quedaron parados en la banqueta. Jacinta con su bolsa de siempre, Isidro con las llaves del tráiler en la mano. La Caribe de ella seguía en la gasolinera del kilómetro 72, y la pregunta obvia flotaba en el aire entre ellos. Fue Jacinta quien habló primero. Necesitaba llegar a Lagos de Moreno,
Tengo una prima allá que dijo que podía quedarme en su casa estos últimos meses. Lagos de Moreno está en Jalisco. Sí, a 3 horas de aquí. Isidro hizo cuentas en su cabeza. Tenía que ir a San Luis Potosí de todos modos. La carga de cemento, el cliente molesto, el contrato. Lagos de Moreno quedaba en una dirección diferente. Pero la Caribe está descompuesta, dijo él. Lo sé. Hizo un gesto vago con la mano. Voy a ver si consigo que alguien me dé un aventón o un camión. El camión de Fresnillo a Lagos es de casi 5 horas, con transbordo en Ojuelos. Se puso la gorra. Quédese con su prima. Cuando ya esté instalada, pensamos qué hacer con el carro. Ella frunció el ceño. ¿Usted me va a llevar? La voy a dejar en Lagos de Moreno. Después agarro la autopista para San Luis. Es una desviación, pero no es una locura. Jacinta se quedó mirándolo por ese largo rato de siempre, con esa mirada que lo sopesaba todo. ¿Por qué hace esto? Isidro pensó en la respuesta por un momento. Podía decir que era por buena gente, que le quedaba de paso, podía decir cualquier cosa simple, pero no dijo nada de eso. Porque cuando yo tenía su edad, un señor me dio un aventón una noche de lluvia en Guadalajara cuando no tenía dónde dormir. Nunca supe su nombre. Abrió la puerta de la cabina. «Súbase». Ella subió. El viaje a Lagos de Moreno duró 4 horas, porque la carretera tenía muchos tramos malos, e Isidro manejó despacio por la panza de Jacinta. Conversaron más que en los viajes anteriores, no de cosas pesadas, sino de las cosas del día a día de quien vive en la carretera. Ella habló de tianguis que había visitado, de tipos de bordado que hacía, de los pedidos más grandes que había conseguido para otros estados. Él habló de carreteras que conocía, de pueblos pequeños que escondían cosas buenas, de cómo el semidesierto cambia de cara dependiendo de la estación. En algún momento, pasando por un pueblo llamado Ojuelos, Jacinta vio a un grupo de mujeres en una plaza bordando sentadas en círculo. Se pegó a la ventana del tráiler. «¿Puede parar un segundo?» Isidro estacionó el tráiler a la orilla de la plaza. Jacinta se bajó, fue hasta el grupo y los siguientes 10 minutos se la pasó conversando animadísima con aquellas mujeres, mostrándoles su trabajo, viendo el de ellas, hablando de puntadas y de hilos y de agujas, con una energía que Isidro no le había visto hasta entonces. Era como si se hubiera convertido en otra persona. Se fue la mujer cansada y asustada de la carretera y apareció la artesana que era en verdad, apasionada por lo que hacía. Cuando regresó al tráiler, tenía un brillo diferente en los ojos. Esas mujeres de ahí tienen un grupo de venta que manda a tiendas en Guadalajara. Se quedaron con mi número. Qué bueno. A veces la carretera te da buenas sorpresas, dijo ella. Él solo asintió, pero por dentro pensó que aquello era la versión de ella de él mismo, esa manera de encontrar algo bueno en medio de lo que parecía puro problema. La prima de Jacinta se llamaba Marisela, 42 años, madre de 3 hijos, casada con un hombre que trabajaba en la construcción. Vivía en una casa de ladrillo aparente en una colonia sencilla de Lagos de Moreno, con un árbol de mango enorme en el patio y un porche con una hamaca. Cuando vio a Jacinta bajando del tráiler con la panza enorme y la maleta en la mano, Marisela soltó un grito de susto y alegría al mismo tiempo y vino corriendo por la banqueta. «¡Dios santísimo, Jacinta! ¡Mira esa panzota!». Las dos se abrazaron como quienes llevan mucho tiempo sin verse, lo cual era verdad. Jacinta había dicho que no veía a su prima desde hacía casi 2 años. Marisela le hacía 1000 preguntas al mismo tiempo, le miraba la panza, llamaba a sus hijos para que vieran, le gritaba a su esposo que estaba adentro. Isidro se quedó en la banqueta con la maleta de Jacinta, un paso atrás, como siempre. Marisela lo vio y se detuvo. «¿Es su esposo?» «No», dijo Jacinta. «Es el hombre que me salvó de unas víboras y me trajo hasta acá». Marisela se quedó mirando a Isidro con una expresión que mezclaba confusión con gratitud.
Pásele, señor. Por lo menos un café. No es necesario, gracias. Pásele, dijo Jacinta. Por lo menos un café. Él pasó. La casa de Marisela tenía ese olor bueno de casa de provincia, café de olla, ropa limpia, un aroma a ajo y cebolla friéndose que venía de algún lugar de la cocina. Los hijos de Marisela eran 3 niños, de 8, 11 y 14 años, que miraron al hombre grande y callado con esa curiosidad directa de los niños que no saben disimular. Le sirvieron el café con un pan de elote recién hecho. Isidro comió sin quejarse. Marisela se sentó frente a él, haciéndole preguntas con esa manera de la gente curiosa de pueblo que no tiene miramientos. ¿Dónde vivía? ¿Qué cargaba? ¿Desde cuándo conocía a Jacinta? Él respondió todo con objetividad, sin mentir, sin contar más de lo necesario. Cuando se fue, Jacinta lo acompañó hasta el zaguán. Se quedaron parados en la banqueta con el sol del atardecer pegándoles de lado. «Gracias», dijo ella. «Otra vez. Deje de dar las gracias. Voy a dejar de darlas cuando deje de tener motivos». Se quedó mirándolo un instante. «¿Va a pasar por aquí de regreso?» «Depende de la ruta. A veces paso por Lagos, a veces no. Si pasa, deténgase». Él la miró. Lo había dicho con ese tono directo suyo, sin romanticismo, sin drama. Era una invitación sencilla de alguien que quería saber que el otro estaba bien. «Me detengo», dijo él. Subió al tráiler, arrancó el motor. Jacinta se quedó en el zaguán con la mano levantada en un breve gesto de adiós. Marisela apareció a su lado con un hijo a cada lado, todos despidiéndose. Isidro se fue por la calle de tierra de la colonia, agarró el asfalto, entró a la autopista. Condujo por 1 hora en silencio. El sol se fue ocultando, el cielo se fue oscureciendo. Entonces el celular vibró. Era un mensaje de Citlali. Corto, de nuevo. «La abuela está preguntando por ti». Isidro leyó el mensaje, lo releyó. Apretó el volante con la mano. Doña Socorro, 71 años, su madre que estaba allá en el interior de Aguascalientes, en una casa de adobe, preguntando por su hijo. Siguió manejando por otros 10 minutos en silencio. Luego tecleó con el pulgar, sin detener el tráiler. «La semana que viene estoy ahí», lo mandó. Guardó el celular. Y solo entonces, con la oscuridad de la autopista cerrándose a ambos lados y los faros del tráiler abriendo un túnel de luz al frente, Isidro Campos sintió el peso de todo lo que había dejado atrás comenzar a asentarse. No de golpe, despacio, como la lluvia que empieza con una sola gota y uno todavía piensa que no va a llover, pero sí va a llover. Isidro entregó la carga de cemento en San Luis Potosí un lunes por la mañana, con 3 días de retraso. El cliente era un señor llamado Don Omar, dueño de una pequeña constructora en las afueras de la ciudad, que se quedó de brazos cruzados en la puerta del almacén viendo llegar el tráiler con esa expresión de quien ya tenía preparado el regaño con antelación. El descuento en el flete llegó como lo prometido. Isidro firmó el recibo sin discutir, dio las gracias y se fue. En la carretera de vuelta, en lugar de tomar la ruta que lo llevaría de regreso a su pueblo en Aguascalientes por el camino más rápido, se desvió. Pasó por Lagos de Moreno. No lo había planeado. Sucedió que la mano giró el volante y las llantas la siguieron. Estacionó el tráiler en la misma calle de tierra de la colonia de Marisela. Se bajó. Fue hasta el zaguán. Marisela abrió antes de que tocara. Estaba barriendo la banqueta y lo vio llegar. «Sabía que iba a pasar», dijo ella, con ese aire de la gente que le atina a las cosas. Jacinta estaba en el porche, recostada en la hamaca con la panza para arriba, una revista de manualidades abierta en el regazo, los ojos pesados de quien se había dormido tarde. Cuando vio a Isidro entrar por el zaguán, se levantó despacio, con esa dificultad de embarazada que ya está en la recta final, e hizo un gesto de quien quería quejarse,
pero no podía enojarse. ¿De verdad pasó por aquí? Pasé. Ella resopló. Siéntese. Se sentó en una silla de madera en el porche. Marisela trajo café. Sus hijos aparecieron, miraron al hombre, volvieron a desaparecer. Era una tarde de sol que se posaba lento, de esas que hacen que los altos de Jalisco parezcan una pintura. Se quedaron conversando por más de una hora. Jacinta estaba mejor. La presión se había normalizado. Luz se movía bien. La doctora de Lagos que había visitado le había dicho que todo estaba dentro de lo esperado. Se había pasado los últimos días bordando en el porche. Ya había recibido 2 pedidos del grupo de hojuelos que conoció en el viaje. Y tenía ese brillo de quien está trabajando en lo que ama. Hay una tienda de artesanías aquí en Lagos que Marisela me presentó, dijo. Hablé con el dueño. Se interesó por mis piezas. ¿Va a cerrar el trato? Todavía no sé. Quiere ver más muestras. Se acarició el vientre con la mano. Pero tengo esperanza. Isidro se quedó mirándola un instante. Había algo diferente en esta Jacinta comparada con la mujer que había encontrado en la carretera con el carro descompuesto y las víboras detrás. Era la misma persona, la misma terquedad, la misma forma directa de hablar. Pero había una ligereza que no le había visto antes. Se ve más descansada. Lo estoy. Hizo una pausa. Hacía mucho que no me quedaba quieta en una casa de verdad por más de 2 días seguidos. Se me había olvidado cómo era. Cuando Isidro se fue, Jacinta lo acompañó al zaguán de nuevo, como la otra vez, pero esta vez se quedó callada un momento antes de hablar. ¿Va para Aguascalientes? Voy. Se lo prometí a mi hija. Ella asintió despacio. Hay cosas que uno deja para después más de lo que debería, dijo. No era un consejo, no era una crítica, era solo una constatación a su manera de decir las cosas correctas en el momento correcto sin hacer escándalo. Isidro se quedó mirándola un segundo. Las hay. Váyase, pues. Él se fue. La carretera a Aguascalientes era conocida, pero siempre parecía diferente dependiendo del estado de ánimo de quien manejaba. Esa tarde, con el sol de lado y el cielo comenzando a mostrar las primeras estrellas en el horizonte, la carretera pareció más larga de lo normal. No en kilómetros, en peso. Isidro fue pasando por las ciudades de siempre. San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Aguascalientes capital. La radio tocaba cosas que él no escuchaba de verdad, solo la dejaba sonar para no quedarse en el silencio total, que era cuando los pensamientos llegaban más fuerte. Fue pensando en su madre. Doña Socorro era de ese tipo de mujer de rancho que se guarda todo por dentro sin quejarse, que resuelve el problema antes de avisar que el problema existía, que no pide ayuda en voz alta ni cuando se está ahogando. Si Citlali dijo que estaba preguntando por su hijo, era porque la cosa ya estaba más allá de lo que doña Socorro podía aguantar sola. Y él se había enterado por un mensaje de celular, en medio de un viaje, mientras llevaba a una desconocida al hospital. El pensamiento dolió diferente esta vez, no vino con la culpa de siempre, que era una culpa vieja y ya anestesiada de tanto cargarla. Vino con claridad, y la claridad duele más, porque no hay cómo hacerse el que no ve. Llegó a Calvillo de madrugada. El pueblo estaba quieto, con las calles desiertas y las casas cerradas. Conocía cada curva de allí, cada bache, cada barda con un grafiti viejo. La casa de doña Socorro estaba en una calle cerrada, la última a la derecha, con un zaguán de herrería pintado de verde que llevaba años necesitando una mano de pintura. Isidro estacionó el tráiler en la calle de enfrente. Se quedó sentado en la cabina un rato, con el motor apagado y el silencio de la madrugada metiéndose por todas partes. Entonces se bajó. Tocó el zaguán 3 veces, despacito, porque era de madrugada y no quería asustar a nadie. Pero la luz se prendió demasiado rápido. Alguien estaba despierto.
La ventana de la sala se abrió y una cabeza se asomó. Era Citlali. Lo miró por un segundo con esa mirada de quien no está segura si está viendo de verdad. Luego desapareció de la ventana y en menos de 30 segundos la puerta de enfrente se abrió y ella estaba en el zaguán. Citlali tenía 23 años, el cabello trenzado, los ojos del color de su padre, la altura de su madre. Estaba en pijama y sandalias, con esa expresión de quien ha pasado muchas noches en vela esperando algo que nunca llegaba. Miró a su padre parado afuera del zaguán con la mano en el metal, y no dijo nada por un momento. Isidro tampoco dijo nada. Se quedó mirándola y sintiendo que cada segundo que pasaba sin hablar era un segundo más de una deuda que había dejado crecer sin querer. «Llegaste de sorpresa», dijo ella por fin. Su voz era plana, controlada, de esa manera de quien aprendió a no demostrar, porque demostrar duele. «Lo sé». Se pasó la mano por la cara. «¿Puedo pasar?» Citlali se quedó mirándolo un instante más. Luego abrió el zaguán. La casa olía igual que en su infancia. Ese olor a casa vieja y bien cuidada, a madera y cal, y a algo que nunca supo nombrar, pero que reconocía incluso antes de entrar. Las mismas cortinas en la ventana, el mismo altarcito en el pasillo con su veladora encendida, el mismo reloj de pared que había dejado de dar la hora bien 20 años atrás, y que nadie había arreglado, porque doña Socorro decía que un reloj parado en la pared trae recuerdos de los buenos tiempos. Citlali lo llevó directo al cuarto de la abuela. Doña Socorro estaba en la cama, acostada de lado, con una cobija delgada a pesar del calor. Era pequeña, seca, la piel morena y surcada por años de sol y trabajo. Tenía los ojos abiertos cuando Isidro entró, y cuando lo vio, algo en ella se movió. No el cuerpo, que estaba demasiado cansado. Fue en su rostro, algo pequeño, un relajamiento, como si hubiera estado esperando y finalmente pudiera dejar de esperar. «Mijo», dijo, con la voz débil pero entera. Isidro fue hasta la orilla de la cama, se agachó, tomó su mano. La mano estaba ligera y tibia y más pequeña de lo que recordaba. «Mamá, aquí estoy». Ella se quedó mirándolo un rato, como quien necesita confirmar que es real. «Te tardaste», dijo. «Me tardé. Perdón». Ella le apretó la mano, débilmente pero la apretó. «De nada sirve pedir perdón», dijo. «Quédate. Eso es lo que sirve». Al día siguiente, después de que Isidro durmió unas horas en el cuarto de huéspedes, que había sido su cuarto de niño, Citlali le contó todo lo que se había guardado. Doña Socorro tenía una neumonía que había empezado meses atrás y que Elodia había tratado en casa con tés y remedios caseros sin llevarla al doctor, porque doña Socorro no quería ir, porque ir al doctor era admitir que estaba mal, y no quería admitirlo hasta que su hijo volviera. «Estuvo internada hace 2 semanas», dijo Citlali, sentada en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de café. «Se quedó 1 semana. Salió mejor, pero el doctor dijo que necesita seguimiento. Hacer el tratamiento bien, no quedarse sola». Miró a su padre. «Mi tía Elodia tiene su propia familia, sus propios problemas. Hace lo que puede, pero no se da abasto con todo». Isidro escuchaba sin interrumpir. «Te mandé mensaje 3 veces», continuó Citlali, la voz todavía controlada, pero ahora con una pequeña grieta. «Antes de que la internaran, durante, después. Contestaste 1 vez. 1. Lo sé. No te estoy reclamando». Se detuvo, respiró. «Solo te estoy contando cómo fue». «Puedes reclamar», dijo él. «Tengo con qué pagar». Citlali se quedó mirándolo. Esperaba que se justificara, que dijera que estaba trabajando, que estaba en la carretera, que no había podido. Pero él no dijo nada de eso. Se quedó sentado allí con el peso en la cara de quien sabe que se equivocó y no está tratando de escapar. Ella se quedó callada un rato. Después, en voz más baja:
¿Por qué nunca volviste, papá? De verdad, ¿por qué nunca volviste? Era la pregunta que había estado guardada por años. Él lo sabía, ella sabía que él lo sabía. Isidro se quedó mirando la taza de café en su mano. Se quedó así por un tiempo que pareció largo. Luego levantó la vista hacia ella. Porque cada vez que pensaba en volver, me ponía a ver el tiempo que ya había perdido, y mientras más tiempo pasaba, más imposible me parecía parecer, como si ya debiera demasiado para poder llegar sin tener con qué pagar. Hizo una pausa. Sé que no tiene sentido. Tiene sentido, dijo Citlali en un tono que no era de perdón, pero era algo cercano a entender. Tiene sentido y aún así estuvo mal. Lo estuvo. Silencio. Citlali se levantó. Fue al fregadero. Lavó su taza. Se quedó de espaldas por un momento. Cuando se volteó, sus ojos brillaban, pero no dejó caer la lágrima. ¿Te vas a quedar? Me voy a quedar, dijo él, por el tiempo que sea necesario. En los días siguientes, Isidro entró en una rutina que no había tenido en mucho tiempo. Se despertaba temprano, tomaba café con su madre, llevaba a doña Socorro al centro de salud para los controles del tratamiento, regresaba, comía con Citlali y doña Elodia cuando su hermana aparecía. Por la tarde arreglaba lo que necesitaba arreglo en la casa, el zaguán de herrería que rechinaba, la llave del baño que goteaba, la banqueta de enfrente que se había cuarteado. Era trabajo simple, pero era trabajo que la casa llevaba años esperando. Citlali fue poco a poco ablandando su caparazón. Al tercer día llegó con una bolsa de pan en la mano y dijo que había pasado por la panadería que estaba a 3 calles y que tenían las conchas que a su papá le gustaban cuando era joven. Al quinto día, mientras los dos veían la televisión en la sala, ella se rió de algo que dijo el presentador. Una risa corta, espontánea, que ella misma pareció sorprenderse de haber soltado. Isidro no forzó nada. Estuvo presente sin presionar, que era la única manera que conocía de recuperar lo que se había perdido. Despacio, día por día, sin prometer más de lo que podía cumplir. Una tarde de la segunda semana, sentado en la banqueta de enfrente tomándose un refresco, sacó el celular y le mandó un mensaje a ella. Llegué. Mi mamá está mejor. ¿Cómo estás tú? La respuesta llegó demasiado rápido, lo que él entendió como señal de que estaba despierta y probablemente bordando. Bien, Luz está bien. Cerré el trato con la tienda de aquí. Empiezo la semana que viene. Se quedó mirando el mensaje un instante con una sonrisita que se le escapó sin que él se diera cuenta. Qué bueno. Sabía que lo cerrarías. Tú no sabías nada, pero gracias de todos modos. Luz nació un jueves por la mañana en el Hospital de Lagos de Moreno, 3 semanas antes de la fecha prevista. Isidro se enteró por un mensaje de Marisela, que había tomado su número del celular de Jacinta sin pedir permiso. Ya nació. Está bien. Jacinta está bien. Gordita y llorona la niña. Leyó el mensaje sentado en una banca del Centro de Salud de Calvillo, esperando a que doña Socorro saliera de la consulta. Se quedó mirando la pantalla por un buen rato. Luego le mandó a Jacinta. «Felicidades, mamá. Salió fuerte como tú». La respuesta tardó unas 2 horas. Estaba ocupada, obviamente. Cuando llegó, era una foto. Luz de frente, envuelta en una mantita blanca, los ojos cerrados, la cara arrugadita de recién nacida, los puños cerrados a ambos lados de la cabeza, como quien ya nació lista para pelear. Isidro se quedó mirando la foto por un tiempo que no midió. Había algo en esa cara pequeña y arrugada que era al mismo tiempo nuevo y familiar, como algo que uno no conoce pero reconoce. Guardó el celular cuando doña Socorro salió por la puerta del consultorio con la receta en la mano y la expresión de quien había sobrevivido a la consulta, que era como ella encaraba a cualquier médico. «¿Cómo le fue?», preguntó él levantándose. «El doctor habla mucho», dijo ella, «pero estoy mejorando».
Está mejorando porque esta vez está haciendo el tratamiento como se debe. Lo estoy haciendo porque tú estás encima de mí. Se quejó, sin ninguna convicción. Le quitó la receta de la mano, le ofreció el brazo. Ella lo tomó, quejándose en voz baja de cosas que él no entendía del todo, y los dos salieron caminando por la banqueta del centro de salud bajo el sol de la tarde de Calvillo. Un mes después, Isidro regresó a Lagos de Moreno. No era un viaje de trabajo, era una visita. Había conseguido un relevo para que cubriera las rutas por un tiempo, mientras él se quedaba en Calvillo cuidando a su madre, y ese fin de semana en particular había decidido hacer la desviación a propósito. Jacinta estaba en el porche con Luz en brazos. La niña tenía 1 mes y pocos días, estaba más grande de lo que esperaba, con la cara ya menos arrugada y los ojos empezando a enfocar las cosas. Cuando Isidro llegó al zaguán, Jacinta levantó la cabeza e hizo esa sonrisa corta y directa que él ya había aprendido a reconocer. «¿Apareció?», dijo ella. «Dije que me detendría». Se quedó mirando a Luz en el regazo de Jacinta. La niña tenía los ojos abiertos, girando la cabeza despacio, procesando el mundo. «¿Quiere cargarla?», preguntó Jacinta. Tuvo a la niña en brazos por primera vez. Luz era ligera y tibia, y olía a talco de bebé, con ese aroma que es difícil de describir, pero imposible de olvidar. Se quedó mirándolo con esa atención de recién nacida que parece que está viendo cosas que los adultos ya no ven. «Se me queda viendo», dijo Isidro. «Eso hace con todo el mundo». Jacinta tenía la mirada de madre que le encuentra la gracia a todo. La partera de aquí dijo que tiene la mirada de alguien, que reconoce a la gente antes de conocerla. Fue en ese momento que algo le cayó de golpe a Isidro, no de inmediato. Fue llegando despacio, como esa lluvia que empieza con una gota. Se quedó mirando a Luz y pensando en el nombre que Jacinta había dicho en el viaje: Baudelio Herrera, de León, vendedor. Y pensó en un hombre que había conocido años atrás, en una gasolinera en León, que le había pedido un aventón una noche de lluvia y se había quedado en la cabina 3 horas contando historias. Un muchacho joven, llamado Baudelio, que decía que vendía por todos lados, que se reía fácil y desaparecía al mismo ritmo que aparecía. Era un nombre común, era un lugar común. Podría ser coincidencia, pero el Bajío a veces era muy chico. No dijo nada en ese momento. Tuvo a Luz en brazos un rato más, luego se la devolvió a Jacinta, se tomó el café que Marisela trajo, se quedó en el porche hasta que el sol comenzó a bajar. A la hora de irse, parado en el zaguán, se volteó hacia Jacinta. «Jacinta», Baudelio dijo con cuidado. «¿Sabes si tenía un tío llamado Aurelio que trabajaba con piel en León?» Ella frunció el ceño. «Lo mencionó una vez. Dijo que tenía un tío que hacía huaraches». «¿Por qué?» Isidro se quedó callado un instante. «Porque creo que lo conocí en un aventón hace años». Ella se quedó mirándolo. «El mundo es un pañuelo», dijo ella por fin. «Lo es». «¿Y eso cambia algo?» Isidro pensó en la respuesta. «No cambia lo que importa», dijo. «Solo cierra una cuenta que no sabía que estaba abierta». Jacinta se quedó mirándolo por ese largo rato de siempre. Luego miró a Luz, que tenía la cabeza en su hombro. «Luz no necesita la historia de un padre que desapareció», dijo ella, con esa voz directa que no pedía ni esperaba nada. «Ella necesita un presente, de quien está aquí». «Lo sé», dijo él. «Pero el que está aquí hoy», dijo ella, y había algo diferente en su tono, más ligero. «No es el mismo que encontré en la carretera». «No lo es», coincidió él. «El que está aquí ya sabe lo que dejó atrás y no quiere dejarlo más». Ella asintió una vez, un gesto pequeño, pero entero. Él se fue. El verano fue pasando. Isidro se quedó en Calvillo hasta que doña Socorro terminó el tratamiento y el médico la dio de alta definitiva, lo que tomó otros 2 meses.
Durante ese tiempo, Citlali y él fueron construyendo despacio lo que había quedado por construir. No hubo un día específico de perdón, ninguna gran conversación que lo resolviera todo de una vez. Fue sucediendo en las cosas pequeñas. Ella pidiéndole su opinión sobre algo, él preguntándole sobre su vida. Los dos viendo la televisión en un silencio cómodo que antes no existía. Una noche, cuando estaban los dos en la banqueta tomando el fresco, Citlali dijo: ¿Vas a volver a la carretera? Voy, es mi trabajo. ¿Pero vas a volver aquí? Voy a volver aquí. La miró. Eso ya no va a cambiar. Ella se quedó callada un momento. Luego, la abuela preguntó si un día vas a traer a la mujer de la foto. Isidro frunció el ceño. ¿Qué foto? La de la niña que le enseñaste. La bebé. Le había enseñado la foto de Luz a doña Socorro una tarde, sin pensarlo mucho, solo porque su madre había visto el celular en su mano y le había preguntado qué estaba mirando. Doña Socorro se había quedado viendo la foto de la bebé con una expresión que él no había sabido leer en el momento. La mamá de la niña es una amiga, dijo Isidro. La abuela dijo que la forma en que miraste cuando enseñaste la foto no era de amigo, dijo Citlali con una pequeña sonrisa. Isidro no respondió. Se quedó mirando la calle, pero por dentro algo se había movido. Jacinta había cerrado el contrato con la tienda de Lagos de Moreno y en poco tiempo sus piezas se estaban revendiendo en otros 3 puntos de la ciudad. El grupo de Ojuelos le había mandado el primer pedido grande y se había quedado despierta hasta tarde 2 noches seguidas haciendo los bordados para la fecha de entrega. Marisela se quejaba de que trabajaba demasiado con la bebé en brazos. Jacinta decía que a Luz le gustaba el sonido de las agujas, que era como una música para ella. Un domingo por la tarde, mientras trabajaba en el porche con Luz durmiendo en un Moisés a su lado, sonó su celular. Era Isidro. «Bueno», dijo ella. «Hola, ¿cómo está Luz?» Creciendo, ya reconoce la voz de la gente. «¿Y tú?» «Cansada, feliz». Hizo una pausa. «Las dos cosas juntas. Eso es bueno». «Lo es». Otra pausa. «¿Y usted? ¿Su mamá?» «Le dieron el alta la semana pasada». Se detuvo un segundo. «Estoy pensando en volver a la carretera pronto, pero voy a pasar por allá antes». Ella se quedó mirando el bordado que estaba a la mitad en su bastidor. «¿La semana que viene?» «La semana que viene». Se quedó callada un momento. Luego dijo, con ese tono directo que no implicaba ni más ni menos que las palabras: «Entonces lo espero». Colgó. Se quedó mirando a Luz en el Moisés, que dormía con los 2 puños cerrados junto a la cabeza, igualito que en la foto del día que nació. Afuera, el árbol de mango de Marisela se mecía despacio con un viento ligero que había llegado sin avisar. De ese tipo de viento de atardecer que anuncia que la lluvia llegará más tarde, que el calor va a ceder, que el campo a veces descansa. Jacinta puso la mano en su bordado y fue tejiendo, puntada por puntada, con la paciencia de quien sabe que las cosas buenas se construyen despacio. Y fue así, no con una gran escena, no con una revelación enorme, no con un final que se ve venir de lejos, que la historia del trailero y la mujer de la carretera fue llegando al punto en que llegó. Isidro Campos, 52 años, aprendió que el camino de vuelta a casa no se mide en kilómetros, se mide en el valor de mirar a quienes se quedaron y decir que ya llegó, que la terquedad que llevaba dentro podía finalmente ceder sin perder quién era, que guardar secretos no había protegido nada, solo había retrasado lo que tenía que suceder. Jacinta Robles, 34 años, construyó con sus propias manos, con las mismas manos que bordaban desde los 8 años, una vida que no dependía de nadie para sostenerse. Y cuando un extraño apareció en la carretera con un azadón y coraje, supo reconocer lo que era de verdad, no un salvador, no un sustituto, sino alguien que apareció en el momento justo y se quedó por la razón correcta. Luz,
que había llegado al mundo en el hospital de un pueblo pequeño, mientras una enfermera tarareaba una ranchera suave. Dormía con los puños cerrados, como quien ya nació, sabiendo que la vida pide fuerza. No le iba a faltar. Y las 3 víboras que habían estado enroscadas en una piedra caliente aquella tarde de sol abrasador en el semidesierto, nunca más fueron vistas en ese tramo de la carretera. Pero el susto que dieron se quedó para siempre, como se quedan los buenos sustos, como aquello que empujó todo lo que necesitaba ser empujado. La carretera más larga que Isidro había recorrido en su vida no había sido de asfalto ni de terracería colorada. Había sido la de su propio interior y había llegado, finalmente, al lugar correcto.